haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Esto lo dijo José Tomás Severio. Él ya no está con nosotros, pero sí dejó alumnos que armaron una fundación y que siguen trabajando desde la antropología energética. ¿De qué se trata esto? En un ratito vamos a enterarnos porque Tomás está con nosotros y nos va a enseñar un poco cómo funciona esto. Pero antes me gustaría contarles que José Tomás Severio dejó muchos libros. Uno de los libros son Las leyes de la evolución creadora y el otro Las leyes de la evolución creadora número 2, volumen 2, que es la antropología energética, y vamos a saber de qué se trata. Gracias, Tomás, por venir, gracias por elegirnos. Él va a estar con nosotros dando una serie de conferencias. ¿Y qué es? Empecemos por el ABC. ¿Qué es la antropología energética? Bueno, ante todo, muchas gracias por estar acá. En nombre de la Fundación José Tomás Severio, quiero agradecerte, Lucía, por poder explicar un poquito todo lo que nosotros enseñamos, que es el legado del profesor José Tomás Severio. La antropología energética, que es la obra de este ser excepcional, es la explicación de todos los elementos que tiene el ser humano para que él sepa cómo evolucionar. Digamos, es que el ser humano sepa lo que el Creador le da como herramienta para evolucionar. El resultado de todo esto en el ser humano, esta es una ley inamovible para todas las especies, y el resultado de todo esto en el ser humano es la sabiduría, si es que sabe sumar. Y el arma más importante que tiene el hombre para esto es la moral. Nos dice el profesor Severio, decía el profesor Severio, que no puede ser que el ser humano siga repitiendo hoy en día lo que fue escrito desde el principio de las escrituras. El hombre tiene que saber cómo está constituido todo lo que existe y cuál es la finalidad de todo lo que existe. De modo que eso fue lo que guió desde joven al profesor Severio en sus estudios, porque él quería saber qué era el hombre. Digamos, él se preguntaba lo mismo que se pregunta a todo joven: ¿quién soy yo? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es la vida? ¿Para qué vivo? ¿No? Quiero hacer un paréntesis porque esto me va a dar pie para entender un poco más algo que parece muy complejo pero que no es tan complejo. ¿Cómo llegaste vos a esto? Porque en general todos nos preguntamos ¿para qué vinimos a este mundo y cuál es nuestra misión? Que hay un poco el despertar, ¿no? ¿Qué te pasó a vos? Bueno, yo estaba en una búsqueda, como decía, de alguien que me explicara estas mismas preguntas. Y bueno, yo leí autores, y la verdad que después de algunos años no estaba satisfecho. Y después de buscar y buscar, finalmente dije, bueno, evidentemente nadie me puede explicar lo que yo quiero saber. Y en un momento dado, de descanso, saqué un libro, que era este libro naranja, Las leyes de la evolución creadora. Lo empecé a hojear como para hojear un libro, para pasar el tenía que hacer tiempo. ¿En una biblioteca? ¿En una librería? En el lugar donde yo trabajaba había una biblioteca. Ajá. Lo que encontré ahí me sorprendió profundamente, me dejó asombradísimo, porque lo que yo vi fue una escala ascendente de todos los animales. Desde el animal más insignificante, como puede ser un sapito, ¿no?, hasta los animales superiores, y de allí al hombre. Y yo de chico, ese fue un tema que siempre me fascinó, porque yo viví en la naturaleza, viví en el medio del campo, entre árboles, y me gustaban los animales. Entonces, cuando vi esto, dije, el que escribió esto sabe perfectamente de lo que está hablando. Bueno, fue una sorpresa total. Vi eso, y otro tema que me impresionó fueron los bloqueos, que estaban explicados muy bien acá. Entonces empecé a buscar la Fundación Severio, y no me fue fácil encontrarla, pero cuando la encontré, me sucedió que, bueno, me invitaron a hacer otra cosa, que es la gimnasia energética. Entonces me olvidé un poco de la antropología que me había llevado hasta ahí y me puse a hacer la gimnasia energética. Digamos, nosotros teníamos experiencia con mi señora de haber hecho trabajos personales, ¿no? Pero al primer mes de hacer la gimnasia energética me resultó tan impactante que le dije: Ana, vení acá, haz esto, porque no sé lo que es, pero tenés que hacerlo porque es muy importante, es bárbaro. Bueno, así fue que hice lo que en ese momento era el curso de 3 años de gimnasia energética.
Y realmente los resultados no se pueden comparar con nada, por lo menos de lo que yo conozca. Vamos a hablar de la gimnasia energética. La gimnasia energética es un sistema que creó el profesor Severio de desbloqueo y de llevar la frecuencia mental y biológica a un nivel de mayor frecuencia, digamos, ¿no? Esto se produce por la conjunción de la música con las energías del ser humano. Vamos a mostrar acá, por ejemplo, esta lámina. Acá tenemos lo que el profesor Severio nos muestra, qué son las energías del ser humano. En esta lámina vemos dos, que son la energía yoica y la energía perisomática, que es esta energía celeste que en realidad rodea pero está por dentro del cuerpo. En esta otra lámina vemos lo que es la energía somática, que es la energía que da vida y unidad a una biología. Estas energías funcionan en todos los seres vivos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en una llama, ¿no? El profesor Severio en sus estudios quiso estudiar las energías del hombre en primer lugar, y esto fue lo que descubrió. Pero además de estudiar las energías del hombre, él quiso saber de dónde venían, cuál era el origen de esas energías, cuál era el origen de la energía yoica, de dónde venía esa energía perisomática, de dónde venía la energía somática. Entonces tuvo que estudiar toda la naturaleza, todas las especies animales, digamos, desde el hombre para abajo hasta llegar todas las especies marinas, no hablemos solo... Estás hablando de seres vivos. Todos los animales, sí, incluso los árboles, porque los árboles también tienen su estructura energética. Esta labor, como ustedes ven, es una labor muy, muy grande. Llevó al profesor Severio 70 años, pero de un estudio, era una persona que no se cansaba nunca, digamos, tenía una vitalidad excepcional. El método del profesor Severio fue, él veía y estudiaba luego lo que él veía, pero lo estudiaba desde la ciencia. Él siempre quiso basarse en la ciencia. Ahora, ¿por qué no nos contás un poco quién fue sí. y cómo se formó? Porque esto es interesante para darnos una idea de después nos metemos en la técnica. Sí, por supuesto. Bueno, el profesor Severio desde chico tuvo condiciones excepcionales, pero a los 22 años él dijo, bueno, yo quiero empezar a descubrir qué es el hombre, ¿no? Como decíamos antes. Y empezó a estudiar. Viajó por muchísimos países. En principio viajó por Argentina, viajó a Bolivia, viajó a Perú, viajó al sur de Chile, recorrió toda Sudamérica para estudiar lo que él necesitaba. Pero también estuvo en Alemania, estuvo en Israel, estuvo en Egipto, estuvo en la India y en Canadá. En todos esos lugares hizo sus estudios. Les cuento esto para ver que realmente la vida del profesor Severio fue muy activa. Y en cada cosa que él iba descubriendo, cuando él necesitaba, iba estudiando aquellos elementos que la ciencia le aportaba. Por ejemplo, él era doctor en filosofía, pero tuvo que estudiar matemáticas, tuvo que estudiar física, tuvo que estudiar medicina, hasta que él veía que eso ya le servía para explicar. Todos estos libros están explicados en términos de física, en términos de geometría. Y en términos de conocimientos biológicos importantes. Quiere decir que tuvo que de alguna manera legalizar sus dones para poder transmitir a dos humanidades muy difíciles que ahora recién se están fusionando, que es toda la humanidad espiritual y energética con la científica. Sí, en realidad el profesor Severio, fue un ser humano excepcional. Realmente lo que el profesor Severio hizo una ciencia que se llama antropología energética, pero esta ciencia, a diferencia de la física, por ejemplo, o la biología, estudia y explica los movimientos de los seres vivientes, pero desde adentro. A diferencia de lo que puede ser, por ejemplo, si yo quiero ver cómo funciona, digamos, una ley de fuerza y quiero estudiar el rebote de una pelota contra la pared, eso la física me lo explica perfectamente, por medio de vectores, pero el profesor Severio quería explicar cuál era el movimiento, digamos, interno de las cosas, ¿no? de los seres vivientes. Y así tenemos estos cuadros, tenemos todo esto que son dibujos,
está explicado desde el punto de vista geométrico, está explicado desde el punto de vista biológico y está explicado desde el punto de vista de las energías que lo constituyen. Ahora bien, el profesor Severio nos explica esto, pero además nos dice que el hombre es un creador, que el hombre tiene un porqué y un para qué en la vida. Ese porqué y para qué es la utilización de estas energías que nos muestra. ¿Y cómo? Evolucionando. Toda la naturaleza va en un camino de evolución. El sentido de la evolución darwiniana es la evolución de las biologías, de los cuerpos. Para nada está en oposición a lo de Severiano. El sentido de la evolución del profesor Severio es que toda la naturaleza evoluciona en un sentido de ir adquiriendo mayor valor vibracional. Por eso todas las especies van a confluir finalmente en las especies superiores, que son 4, y luego ese yo va a pasar al ser humano. ¿Cuáles son las especies superiores? Las especies superiores son el elefante, el león, ciertas razas de caballo y ciertas razas de perro. Esas 4 especies, si tienen una vida, digamos, completa, si no los matan de chicos, ese yo luego va a pasar a un ser humano primitivo. Ah, qué interesante. Sí, sí, ¿Y qué sí. pasa con los delfines? ¿Cómo los considera? Bueno, dentro de la fauna, ballenas. dentro de la fauna marina, los cetáceos, que incluyen los delfines y las ballenas, son aquellos peces que tienen la mayor frecuencia. Luego de un delfín o de una ballena, ya la parte yoica, que se llama ese cúmulo marino, digamos, pasa a un ser terrestre, ¿no? A un animal terrestre. En realidad es un poquito más complejo que lo que estoy diciendo, pero la parte marina está incluida en la evolución de todos los seres vivientes. Respetar un poco la teoría de Darwin, entonces, ¿no? Porque la evolución va pasando desde... Ahora, fíjate que voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver con la fundación y algo que tiene que ver con una experiencia mía personal. Yo tuve la oportunidad de viajar y de conocer la universidad donde trabajó Darwin y de ver el lugar, cómo lo programó esta isla maravillosa que queda en Ecuador, que es Galápagos, sí, sí. Y cómo respetan a los animales, que esto me pareció genial, porque no les... Por ejemplo, Galápagos son distintas islas, ¿no? Y todos los animales están sueltos, incluso los animales marinos. Están con la gente, se está bañando y vos ves una foca que está al lado, danzando al lado tuyo. Entonces hay como una integración de amor tan impresionante. Bueno, sí. Tan impresionante, que yo lo quiero agregar un poco a esto que ustedes están estudiando, porque realmente nosotros, viviendo en América, hablo de América, no respetamos nada a los animales. Una de las cosas, por ejemplo, que el profesor Severio estudió es, además de los animales, de las plantas, ¿no? La importancia de las plantas y por qué. Pero no, todo el mundo le gustan las plantas. ¿Pero por qué? ¿Qué tienen las plantas que beneficia al hombre, ¿no? Eso es uno de los estudios que hizo el profesor Severio. Y sí, las plantas tienen ciertas células que son la síntesis de la elaboración de un árbol, ¿no? Y cuando el árbol drena eso, algunos árboles son muy importantes para el ser humano, para esta vida y para el futuro, ¿no? Por ejemplo, el profesor Severio nos dice que el símil de la humanidad actual es el pino. Pero hay árboles mucho más importantes que el pino, ¿no? Por ejemplo, un roble, un cedro, en fin, hay muchísimos, ¿no? Un almendro, un cerezo, todos los árboles medicinales, ¿no? La importancia, él estudió mucho eso. Bueno, y otro tema que el profesor Severio estudió muy, muy profundamente es la música, y en la relación de la música con las energías que yo mostraba antes, la relación de la música con las energías corpóreas, ¿Cómo interactúan entre ambos? El profesor Severio estableció valores de frecuencia para cada zona corpórea e incorpórea del ser humano y estableció frecuencias para las energías musicales. Entonces, trabajando la música tiene, como ven acá, un tren de onda, perdón, lo voy a dejar quietito. La música tiene acá un tren de onda y entre tren de onda y tren de ondas hay una parte de energía atmosférica. Esa atmósfera, esa energía atmosférica va a absorber la música de ambos trenes de onda y va a llegar
al cuerpo de la persona que está trabajando, por ejemplo, en este caso, un bloqueo en la zona cardíaca. Entonces, esta música está preparada con una frecuencia afín a la zona a trabajar. Y en un trabajo de 2 años, porque los bloqueos no es algo sencillo de eliminar, entonces en un trabajo de 2 años, poco a poco, se va absorbiendo esa frecuencia musical y el bloqueo llega a tener la frecuencia de la música, con lo cual desaparece como bloqueo por un trabajo... un bloqueo físico. Los bloqueos son energéticos, pero afectan a los órganos físicos, claro, después o afectan también a las estructuras energéticas. En cualquier caso, un bloqueo es una desarmonía, porque lo que producen los bloqueos es lo siguiente, digamos, el órgano cuando no puede trabajar armónicamente, la parte mental corre a ayudarla, el hombre no sabe eso, entonces deja de usar su parte mental para los fines altos y los usa en algo que no corresponde. La gimnasia energética le da la frecuencia a la parte orgánica para no tener bloqueos y además saca aquellos bloqueos que existen. Otro tema es el siguiente. Quiere decir que trabaja desde la prevención. Sí. A ver, si yo tengo una herencia cardíaca, porque mi padre falleció por problemas de corazón y mi madre también y muchos miembros de la familia, y realmente me cuido con la alimentación, me cuido energéticamente, digamos, de no recibir agresiones desde el estrés, ¿esto ayudaría desde la prevención a trabajar desde muy chico, por ejemplo, con este tipo de música? Sí, ¿O hay que hacer música y gimnasia? No. La gimnasia es esto, el rol activo es la música. No es una gimnasia que estamos saltando, es una gimnasia que estamos con respiraciones y la música es quien tiene el rol activo y uno la hace entrar en la zona a trabajar. La antropología energética, Tomás, según lo que estoy escuchando, uno tiene que estar medianamente preparado energéticamente para poder entenderla. Quiere decir que tenemos que estar maduros. ¿O puede un chico de 13 años, 12 años comenzar este camino? No. La antropología energética no hay problema. La gimnasia energética no se puede empezar antes de los 18 años, porque las energías en la pubertad tienen todo un proceso de recambio, que son los temas que vamos a hablar, las edades, ¿no? Y cómo las energías van cambiando cronológicamente. En la pubertad se hace un proceso muy importante de recambio de energías y hasta los 18 años, hasta que termine ese proceso, no se puede iniciar esta gimnasia energética. Eso es un tema importante y dura 2 años, la gimnasia energética. Entonces es un trabajo que tiene su esfuerzo, no es un trabajo light. Es un trabajo que tiene su esfuerzo, dura 3 o 4 horas, es una vez por semana, 3 o 4 horas. Se hace una dieta ese día, digamos, luego no hay problema. Pero el resultado es realmente interesantísimo porque le permite al ser humano usar todo su potencial. En general los seres humanos no usamos todo nuestro potencial, ya sea por cuestiones ambientales, pero muchas veces por bloqueos o autobloqueos, ¿no? Bueno, entonces Eso es algo que se ve en la fundación, que uno puede ir y estudiar ahí. ¿Y qué otras cosas más? Comienza en abril. La gimnasia energética comienza después de Pascua, en Sudamérica por lo menos, ¿no? En Sudamérica. ¿Y dura esta preparación cuánto tiempo? La gimnasia energética dura 2 años, antes era de 3 años, luego el profesor Severio cambió las músicas. ¿Estás hablando para un profesorado, para un entrenamiento? No, para uno. No, estamos hablando de la gimnasia, de la gente que va a tomar como alumno la gimnasia energética. Claro. El que entre en este camino tiene que saber que tiene durante 2 años un trabajo semanal. Sí, es así. Y es un trabajo que tiene un orden, es decir, yo no puedo entrar en la mitad de año a hacer esto, porque se hacen circuitos, es todo matemático, la música es matemática, pero el trabajo en sí, entonces se van haciendo circuitos, y esos circuitos en un primer año tiene un sentido y en un segundo año ya se profundiza ese trabajo. Entonces no se puede entrar en la mitad del trabajo, ni se puede empezar en segundo año, hay que empezar. Pues comienzan, digamos, a principios, después de Pascua, para por lo menos en Sudamérica, y dura 2 años. Eso es un trabajo serio. ¿Cómo llegás a ser el profesorado? Porque mucha gente le debe interesar esto.
Ese ya es un tema que no depende de mí, eso depende de la Fundación Severio. Claro. Ya ahí la gente que haga... ¿Qué función tenés dentro de la fundación? No, yo soy un estudiante de antropología energética, como dije, me ha fascinado este estudio, me ha dado las respuestas que buscaba realmente como necesidad. Entonces, como necesidad la busqué y lo que encontré fue mucho más que lo que yo busqué. Eso quiere decir. Uno tiene pasión por lo que le No, gusta, lo que sí me he propuesto, porque eso sí es alguien que no es una función, pero sí me propongo, digamos, difundir la antropología energética, porque está muy poco difundida y creo que es algo tan importante que merece, además, el ser humano lo necesita. La antropología energética da al ser humano de la libertad, digamos, no pone reglas, no es una religión, acá viene gente con todo tipo de creencias. Lo único que hace la antropología energética es decir, ¿para qué es la vida? El hombre muestra por qué el hombre tiene que evolucionar. Porque ¿qué pasa si el hombre no evoluciona? Cronológicamente, digamos, hay etapas en la vida del hombre que los psicólogos ya lo conocen, por ejemplo, la crisis de los 40 años, ¿no? Eso está muy estudiado, pero ¿por qué pasa? La antropología energética nos explica que el ser humano en cada edad, digamos, hay etapas de maduración orgánica, y esa maduración orgánica va a dar energías plasmáticas, digamos, corpóreas, que enfrentan al yo. Entonces, una cosa es lo que yo pienso a los 18 años, y otra cosa muy distinta a los 25. Y por cierto, a los 40, cuando la parte cardíaca me dice que va y que no va, por eso hay tantas rupturas. Todo eso son, digamos, etapas cronológicas que tienen que ver con desarrollo, digamos, el cuerpo da elementos para evolucionar en cada etapa. Que el hombre los tome o no es la libertad del ser humano. Pero si no toma, si el hombre no trabaja para sí, para crecer, para lo que quiera, puede ser un músico, puede ser un pintor, grande o pequeño, digamos, no pretendemos que nadie sea Mozart, pero lo que el ser humano hace con sus propias energías. No se trata de repetir antropología energética, eso puede no conocer el mecanismo. Lo importante es que use sus energías, que use sus valores. Me voy a meter un poquito, ya casi finalizando la nota, en un terreno privado. ¿Cuál es tu profesión? No, yo me dedico a la actividad comercial. Comerciante, correcto. ¿Y en qué pudiste plasmar o equilibrar la parte comercial, que es tu profesión, con este mundo espiritual? No, muy interesante la pregunta, me parece muy buena pregunta. Hay varias cosas. Por un lado, la gimnasia, voy a dar un ejemplo. Yo juego al tenis. Sí. Y después de hacer la gimnasia, después de, no me acuerdo si fue al primer año, creo que fue al terminar el primer año, yo me daba cuenta que los movimientos me salían mucho mejor. No es que sea un gran tenista, pero me divierte mucho jugar al tenis. Y me di cuenta que sin proponérmelo los movimientos me salían mucho mejor. Y yo estaba muy contento de eso. Bueno, ese es uno de los efectos de la gimnasia, y en la parte biológica da un plus. Y en la parte mental también, porque al poco tiempo, libros que yo leía, no me refiero a antropología energética, yo estudiaba otros autores, y decía, ¿qué es lo que me cuesta entender de esto? Pero sí es fácil, o sea, da un plus en la parte mental. Eso por un lado. En cuanto a la gimnasia energética, en cuanto a la antropología energética uno lo ubica, la subsistencia, lo ubica, le explica, uno tiene que darle lo mejor al cuerpo, pero saber que una cosa es la subsistencia y otra cosa es la existencia. Entonces puede ubicar sus energías, ubicarse a sí mismo, y como dice el profesor Severio, ubícate y tú ubicarás a los demás, ¿no? Para qué bueno esto, ¿no? Porque aprendemos a aceptar nuestras limitaciones cuando pasa la edad, sí, a saber hasta dónde podemos llegar, los límites, ¿no? A aceptar limitaciones y a ver otras posibilidades. Claro. Porque claro. No vamos a poder... Sacar el velo, ¿no? Sacar este velo que a veces que las conductas, los mensajes nos ponen, sí, en nuestra educación, los cassettes que nos meten, y dejamos de ser nosotros mismos, ¿no? Nuestra bueno, esencia. Eso, Lucía, que acabas de mencionar, es muy interesante porque en todo el momento, todo lo que es la gestación, se produce una, digamos, una relación muy importante entre la madre y el hijo que está gestando esa señora. Y en determinado momento hay una relación, digamos, mental, se forma una célula mental
que después va a influir en toda la vida de ese ser. Por eso decía el profesor Severio que si quieres cambiar la humanidad, cambia las madres, porque la madre le da al hijo, digamos, le da tanto. El ser humano tiene la obligación de superar esa célula, que se llama C-Mater, marca de la madre. No vamos a hablar ahora de eso, pero el ser humano tiene la obligación de superar, pero de todos modos le da una marca, le da una impronta muy fuerte. La madre da da esa célula, esa herencia materna, y da otra codificación biológica también desde el embarazo, que no voy a explicar nada. Sería tema de otro programa. Sería tema, no, porque cada uno de estos temas, esto es una introducción, claro. Cada uno de estos temas da, digamos, para una conferencia. Lo importante, y quiero terminar con esto, sí. La antropología energética nos da los elementos y nos explica que el hombre tiene que evolucionar, y nos explica lo que es el valor de una vida. Es decir, el ser humano tiene que valorar su vida. No puede desperdiciar una vida teniendo todos los elementos que el Creador nos ha dado. Bueno, creo que con esto también... Para los otros, ¿no? Hacerse cargo de Exacto. su propia historia. Yo voy a finalizar esta nota porque realmente el mensaje de él no tiene desperdicio. Él dijo: en el mundo tal vez haya paz el día en que el ser humano sepa por qué y para qué vive. Y yo le agregaría una frasecita más, y empecemos a prestar atención y a sentir y a actuar desde acá adentro.